Mateo Guzmán se observaba a sí mismo en el reflejo de un escaparate, una figura impecablemente alineada en un traje de corte preciso. Su corbata, un punto de color sobrio, estaba perfectamente simétrica, al igual que la hoja de cálculo que llenaba en su tableta. Cada detalle de su vida, desde su rutina matutina hasta el plan de expansión de su startup de tecnología culinaria SaborTech, era un cálculo frío y racional. Esta era la esencia de su existencia: orden, eficiencia y control. Restaurante familiar, Sabores de la Abuela, un establecimiento de cocina tradicional que había heredado hace años, permanecía como un fantasma del pasado que rara vez visitaba, pero que ahora, por ironía del destino, se había convertido en el centro de un problema imprevisto y un punto de inflexión forzado en su vida meticulosamente planeada. Necesitaba una esposa, no por afecto o compañía, sino como una pieza fundamental en su estrategia de negocios. Los inversionistas, especialmente los más tradicionales, veían la figura del hombre de familia como un símbolo de estabilidad y confianza, una imagen que el Mateo solitario y centrado en el trabajo no lograba proyectar. El peso de la expectativa de una vida que nunca quiso se manifestaba en un constante dolor de cabeza, un zumbido bajo y persistente que solo se silenciaba cuando se sumergía en los números y los algoritmos. Él veía el matrimonio como un contrato más, una transacción comercial que, si se ejecutaba bien, resolvería un problema y le permitiría seguir adelante con sus planes. La emoción era una variable que se negaba a incluir en sus ecuaciones. En el otro lado de la ciudad, en una cocina improvisada y caótica, Isabela Olvera mezclaba ingredientes con una pasión que rozaba la rebeldía. Su cabello, recogido en un chongo desordenado, tenía rastros de harina y su delantal, una tela gastada y manchada, era un mapa de sus últimas creaciones. Ella bailaba entre las cacerolas, improvisando con lo que tenía, con los ojos brillando por la promesa de un nuevo sabor. Su vida era una serie de impulsos, de intentos y errores, de sueños grandiosos y cuentas que no cuadraban. La pasión por la cocina era su única brújula en un mar de incertidumbres financieras y presiones familiares para que encontrara un empleo de verdad, un trabajo que ofreciera la seguridad que ella, en su alma inquieta, tanto repudiaba. Isabela sentía que el tiempo se le escurría entre los dedos. El inesperado despido del restaurante donde trabajaba la había dejado a la deriva, con el peso de una familia que dependía de ella y un sueño que parecía cada vez más lejano. Las paredes de su pequeña cocina, impregnadas del olor a albahaca y romero, eran su único refugio. El teléfono sonó. Era la voz de su hermana, llena de preocupación y con un tono de ultimátum velado. «Necesitas un plan, Isa», le dijo. Isabela lo sabía, pero la idea de tener una vida planeada la asustaba. Era como aprisionar a un pájaro en una jaula de oro. Pero, ¿cómo planear cuando su corazón solo quería crear, explorar y vivir sin las ataduras de una rutina predefinida? La reunión en la sede de SaborTech fue un estudio de contrastes. Por un lado, la sala de juntas minimalista y de alta tecnología. Por otro, la propuesta de matrimonio más extraña que Isabela había escuchado. Mateo, con la misma precisión de un algoritmo, expuso los términos: un matrimonio de 2 años, vivir en el restaurante familiar, acceso total a la cocina y una cantidad mensual para sus gastos. La única contrapartida, actuar como su compañera de vida en eventos y reuniones de negocios, manteniendo la apariencia de una unión sólida. El aire en la sala estaba cargado de formalidad y vergüenza, un abismo de intenciones entre los dos,
un negocio que parecía imposible de cerrar. Para Mateo era una solución perfecta, un negocio sin riesgos emocionales, una forma de resolver un problema sin tener que lidiar con sentimientos. Él veía la propuesta como un intercambio justo, seguridad y un espacio para que Isabela pudiera explorar su pasión a cambio de una fachada de estabilidad para su empresa. Isabela, por su parte, veía la propuesta como un salvavidas, una oportunidad que no podía rechazar. La idea de tener un espacio propio, una cocina a la que pudiera llamar suya, era lo que la impulsaba. El matrimonio era solo la burocracia necesaria para alcanzar su objetivo. Ninguno de los dos estaba preparado para las complejidades de la vida compartida que se desatarían a continuación. El silencio del auto de camino al antiguo restaurante familiar era la música de su nuevo acuerdo. Isabela, por la ventanilla, observaba las calles de la Ciudad de México, una ciudad que la absorbía con sus promesas y decepciones. Mateo, al volante, repasaba mentalmente la agenda de la semana, encajando la nueva variable en su rutina. Se sintió como un científico, calculando el impacto de un nuevo elemento en una fórmula que él pensaba que era perfecta. El silencio era la barrera que construyeron, un muro invisible de extrañeza y expectativas no dichas, una forma de protegerse de una realidad que parecía irreal. Al llegar, el restaurante se reveló como una cápsula del tiempo. La fachada, con el letrero de madera desgastado y la pintura descarapelada, parecía suspendida en el tiempo. El aroma, sin embargo, era inconfundible. Una mezcla de especias secas y recuerdos que parecían flotar en el aire. Mateo sintió un nudo en la garganta, una incomodidad familiar, la misma sensación de cuando había dejado todo atrás en busca de una vida más lógica y moderna. El lugar que él consideraba una carga, ahora era su hogar. La ironía del destino era un sabor amargo en su boca, un sabor que no podía cuantificar. La cocina, el corazón de ese lugar, era un santuario. Ollas de cobre colgaban, una mesa de madera maciza y una estufa de leña que parecía haber visto siglos de historias. Isabela sintió una ola de éxtasis, un escalofrío en la espalda. Era como si la cocina invitara a crear, a darle nueva vida a un lugar que parecía haberse quedado dormido. Tocó la superficie fría de la estufa, imaginando el calor de una llama, el olor de un pan horneado, la vida que le traería a ese espacio. Se sintió en casa por primera vez en mucho tiempo. Mateo la observaba, un extraño en su propio legado. Para él, esa cocina era una carga, un recuerdo doloroso de un pasado que prefería olvidar. El olor a especias, que para ella era una promesa, para él era un dolor, un eco de una vida que ya no quería. Se dio la vuelta, dirigiéndose a su oficina, un refugio de tecnología y minimalismo. Los dos, aunque estaban en el mismo espacio, estaban en mundos completamente diferentes, cada uno atrapado en sus propias burbujas de dolor y deseo, separados por un abismo de intenciones y sentimientos. Los días que siguieron fueron un estudio de caso sobre la convivencia forzada. Mateo, con sus horarios rígidos y su organización casi maníaca, e Isabela, con su pasión caótica y su desorden creativo. Ella esparcía harina por el piso, él limpiaba con una mirada de desaprobación silenciosa. Ella dejaba las ollas a remojo en el fregadero, él las guardaba con una eficiencia que parecía una crítica muda. El departamento se convirtió en un campo de batalla de hábitos opuestos, una danza torpe entre el orden y el caos, un juego de ajedrez donde cada movimiento era un paso hacia un conflicto. En una tarde lluviosa, mientras Isabela experimentaba con una nueva receta de pan, Mateo estaba en una videollamada con inversionistas.
El aroma a levadura y el sonido suave de la masa siendo amasada invadieron la oficina. Una intrusión bienvenida a su mundo estéril. Se distrajo por un momento. El recuerdo de su madre haciendo pan, un momento de calidez y seguridad, invadió su mente. Sacudió la cabeza, forzando su atención de nuevo a la pantalla, a los números y gráficos que eran su única verdad. Era un fragmento de una vida que él había encerrado conscientemente en una caja oscura. En la cena, la primera comida que compartieron, el silencio era tan pesado como la porcelana en la mesa. Isabela sirvió un platillo simple, pero sabroso, una creación de ella, un pastel de verduras con un condimento único. Mateo, acostumbrado a comidas rápidas y nutricionales, comió con una reverencia silenciosa. El sabor de la comida, la calidez del plato, era algo que no había experimentado en años. Fue un sutil recordatorio de que la vida tenía una riqueza que sus hojas de cálculo y algoritmos no podían cuantificar. Una experiencia sensorial que escapaba a toda lógica. La cena terminó con el mismo silencio con que comenzó. El único sonido era el tintineo de los cubiertos y el eco de preguntas no formuladas. Isabela quería saber sobre el restaurante, sobre la familia de Mateo, sobre la vida que él había dejado atrás. Mateo quería entender la pasión de Isabela, la forma en que se movía en la cocina con una fluidez que él nunca experimentaría. Pero el miedo de cruzar la línea, de romper el acuerdo no dicho, les impedía hablar. Eran dos extraños en una mesa, unidos por un contrato, pero separados por un abismo de emociones. En una estantería empolvada, Isabela encontró un cuaderno de cuero envejecido. Las páginas, amarillentas y manchadas, estaban llenas de una caligrafía elegante y recetas familiares. Era el recetario del padre de Mateo. Ella hojeó las páginas con una reverencia casi religiosa, sintiendo la historia y el amor que cada anotación llevaba. La última receta, sin embargo, estaba garabateada y legible, como si la mano que la escribió hubiera sido interrumpida a la mitad. Había una nota, un código que no podía descifrar, una pista de un secreto guardado bajo 7 llaves. Isabela se preguntó qué significaba la receta, por qué Mateo nunca la mencionó. La curiosidad la dominó y sintió la necesidad de desentrañar ese misterio, no solo por ella, sino por el peso emocional que parecía cargar. Ese cuaderno no era solo un libro de recetas, era una ventana al alma de Mateo, un secreto que guardaba bajo 7 llaves, y ella, de alguna manera, había tropezado con su primera pista. Era la primera señal de que su vida no sería tan simple como la habían planeado. Esa noche, Mateo tuvo una pesadilla. Estaba en la cocina, pero el lugar estaba frío, oscuro y vacío. La voz de su madre, un eco distante, lo llamaba. Él intentaba encontrarla, pero a cada paso el suelo se desintegraba en números y códigos. Despertó sobresaltado, con sudor frío en la enfrente, el zumbido familiar en su cabeza. Se levantó, fue a la cocina y vio a Isabela sentada en la mesa, con el recetario en la mano. Su mirada cargada de preguntas lo hizo congelarse. Se sintió expuesto, vulnerable, como un libro que se había abierto en la página equivocada. Se miraron por un momento, un silencio que decía más que 1000 palabras. Él vio la curiosidad y la inocencia en sus ojos y sintió una punzada de pánico. Ella había descubierto el cuaderno, el cofre de sus memorias más dolorosas, y él no sabía cómo reaccionar. Ella, por su parte, vio el miedo en sus ojos, la misma inseguridad que sentía cuando pensaba en el futuro. No eran tan diferentes después de todo. Ambos estaban perdidos en sus propios laberintos emocionales, buscando una salida que no parecía existir. ¿Qué escondió el padre de Mateo en esa receta?
El incidente con el cuaderno sirvió como un catalizador. A partir de entonces, el silencio entre ellos ya no era de extrañeza, sino de una tensión palpable. El aire estaba cargado de palabras no dichas, de miradas furtivas y de una curiosidad mutua que intentaban, en vano, ignorar. La fachada de socios de negocios comenzó a resquebrajarse, revelando las grietas de la soledad y el deseo de conexión que ambos sentían, pero que ninguno tenía el valor de admitir. La vida, se dieron cuenta, era más compleja que cualquier contrato que pudieran firmar. La convivencia forzada, que antes era una serie de confrontaciones silenciosas, comenzó a forjar una rutina extrañamente cómoda en su disfuncionalidad. Isabela, con su energía caótica, transformó la cocina en un laboratorio vibrante, y Mateo, aunque renuente, se convirtió en el primer y único catador de sus creaciones. Al principio, él analizaba los platillos con la objetividad de un ingeniero de software, midiendo texturas y sabores con una precisión casi cómica. Sin embargo, con el tiempo, se encontró anticipando el momento en que ella lo llamaría, la ansiedad de saber qué había creado, una emoción nueva y aterradora. El viejo delantal de Isabela, manchado y gastado, se convirtió en un símbolo de su pasión, y el hecho de que él fuera el único en presenciar su arte se volvió un secreto íntimo entre los dos, un lazo que se fortalecía con cada nueva receta. El choque cultural entre ellos se manifestaba en pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. El refrigerador de Mateo, antes lleno de comidas preparadas y jugos verdes, ahora estaba repleto de ingredientes frescos y coloridos que apenas podía identificar. Ella lo forzaba a salir de su zona de confort, a experimentar nuevos sabores y a cuestionar la lógica de su dieta rígidamente controlada. Un día, ella lo vio comiendo un yogur sin sabor y con una sonrisa traviesa lo retó a probar una crema catalana que había hecho. Él dudó, pero la curiosidad ganó, y el crujido de la cuchara rompiendo la fina capa de azúcar caramelizada resonó en la cocina silenciosa. Un sonido que rompió la rigidez de su mundo, una dulce rebeldía que él empezó a apreciar y en secreto a esperar. En una tarde de sábado, Mateo se encontró ayudando a Isabela a montar un estante de especias. Él, el hombre que delegaba tareas complejas a un equipo de ingenieros, estaba sosteniendo un estante mientras ella martillaba. El trabajo manual, simple y sin pretensiones, lo forzó a bajar la guardia. Sus manos, acostumbradas a teclados y pantallas táctiles, estaban sucias de polvo y se sintió vivo, conectado a algo real, algo que no estaba hecho de píxeles y algoritmos. Trabajaron en silencio, una sociedad improbable que se formaba en los pequeños gestos y en el intercambio de miradas. Ese momento de pura cooperación fue el primer ladrillo en la construcción de un puente entre los dos, una base sólida para lo que sería su futuro. Las reuniones de negocios, donde tenían que actuar como la pareja perfecta, se volvieron más fáciles e incluso divertidas. Aprendieron a leer las miradas del otro, a completar las frases y a crear una historia de amor que era tan convincente que hasta ellos mismos empezaron a cuestionarse. Un beso en la mejilla, un toque sutil en la mano, un gesto de cariño inventado para el público, se volvieron cada vez más reales y espontáneos. La línea entre la actuación y la realidad comenzó a borrarse y un nuevo tipo de conexión, tenue y aterradora, empezó a formarse. Mateo se dio cuenta de que, detrás de la fachada, realmente estaba empezando a disfrutar de la compañía de Isabela, de la manera en que ella iluminaba los ambientes, de la risa espontánea que rompía el silencio pesado de su vida. La tensión aumentó cuando un chef rival,
el ambicioso y arrogante Pedro apareció con una propuesta para comprar el restaurante. Elogió la tradición, pero insinuó que el lugar estaba obsoleto y que necesitaba una mano profesional para modernizarse. Mateo, irritado con la arrogancia de Pedro, se negó a vender, e Isabela, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, defendió el lugar con una pasión que la dejó asustada. Ellos, que habían entrado en esto por un acuerdo, ahora estaban unidos en una lucha para proteger algo que, de alguna manera, se había vuelto de ellos. Era más que un restaurante, era el hogar que estaban construyendo. El regreso inesperado de Lucas, el exnovio de Isabela, un fotógrafo de espíritu libre que ahora tenía un empleo estable, desestabilizó el frágil equilibrio que habían construido. Lucas, con su familiaridad y su historia compartida, representaba una amenaza para la nueva vida de Isabela. Él miraba a Mateo con desconfianza y a Isabela con una posesividad que la hacía sentir incómoda. Mateo, por su parte, sentía una punzada de celos, una emoción que no sabía que era capaz de sentir. El enfrentamiento, aunque silencioso, era claro. Mateo, acostumbrado a controlar todas las variables, estaba lidiando con algo que no podía ser calculado: el corazón, que parecía tener una lógica propia e incontrolable. Los celos de Mateo lo consumieron en una noche de lluvia. Irritado, confrontó a Isabela. ¿Estás dispuesta a renunciar a todo esto por él?, preguntó con la voz baja, pero cargada de emoción. Ella, conmocionada por la pregunta, dudó. La respuesta, no lo sé, fue una bomba silenciosa que explotó entre ellos, separándolos en un abismo de desconfianza y dolor. Se distanciaron por unos días. La barrera del silencio regresó, más gruesa y más pesada que antes. El matrimonio, antes una farsa, ahora era una mentira. Aunque lastimaba. La confianza, frágil como el cristal, se había roto y la reconstrucción parecía imposible, un sueño lejano que se deshizo en pedazos. En su soledad, Mateo volvió a la sala oscura del restaurante. El olor a moho y a pasado lo sofocaba. Tomó el recetario de su padre, hojeando las páginas, los garabatos y las anotaciones. Recordó la última vez que había visto a su padre en la cocina, enfermo, pero con un brillo en los ojos que solo veía en Isabela. La receta final, ilegible, era un recordatorio de lo que había perdido, de la vida que había negado. Sintió una ola de culpa y arrepentimiento, el peso de la decisión de huir de sus raíces. Se preguntó si, al igual que su padre, estaba perdiendo lo que realmente importaba, la esencia de la vida que se le escapaba sin que se diera cuenta. Isabela, en su propia soledad, limpió el viejo delantal, una metáfora de su alma manchada. Se sintió perdida, una extraña en lo que, por un momento, pensó que era su nuevo hogar. Se cuestionó sobre el contrato, sobre el matrimonio, sobre lo que realmente quería. Su sueño de una cocina, de un espacio para llamar suyo, parecía pequeño e insignificante ante el dolor que sentía. Se dio cuenta de que no era solo el espacio físico lo que buscaba, sino un lugar donde pudiera ser ella misma, amada y aceptada en su imperfección, algo que había encontrado por un breve momento con Mateo y que ahora parecía haberse perdido para siempre. El distanciamiento forzado los hizo reflexionar, cada uno en su propio rincón. Se encontraron pensando el uno en el otro, recordando los pequeños gestos, los momentos de silencio compartido, las risas inesperadas. Mateo, en una de sus reuniones, vio una mancha de harina en la manga de su camisa, un rastro de la última vez que ayudó a Isabela a hacer pan. Sonrió, una sonrisa triste y melancólica, y sintió el olor a levadura en su mente. Isabela, en su cocina, vio el delantal de él, doblado con una precisión que la hizo suspirar.
estaban conectados. Por más que intentaran separarse, un lazo invisible que se formaba con cada detalle, cada recuerdo. La tensión entre ellos era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. Los días pasaban y la distancia entre ellos aumentaba. Mateo se encerraba en su oficina, inmerso en hojas de cálculo, el dolor en su pecho manifestándose como un nudo en la garganta. Isabela, por su parte, cocinaba con una furia silenciosa. Cada corte, cada amasado de masa, una forma de liberar la frustración y el dolor. No se hablaban, pero la presencia del otro era una constante, un recordatorio doloroso de lo que estaban perdiendo. Se convirtieron en fantasmas en su propia casa, haciendo eco en un espacio que por un momento pareció lleno. Mateo comenzó a tener flashbacks, fragmentos de memorias que había enterrado. La imagen de su padre en la cama del hospital, la voz débil, la mano que sostenía el recetario como si fuera un tesoro. Recordaba el olor a hospital, el sonido del monitor cardíaco y el silencio que siguió. El padre había intentado en su último suspiro decir algo sobre la receta, pero la enfermedad lo había callado. Mateo, en su dolor y confusión, se había convencido de que la pasión por la cocina había matado a su padre, y por eso había huido de todo lo que le recordara ese lugar, esa vida. Isabela, mientras tanto, se dedicaba al recetario. Se sentaba en la mesa de la cocina, descifrando las anotaciones, los ingredientes, la caligrafía del padre de Mateo. Sentía una conexión con ese hombre que nunca conoció, una conexión que se formaba en los detalles de cada receta, en la pasión que se manifestaba en cada palabra. Intentaba, de todas las formas, descifrar la última receta, la receta que parecía ser la clave para el misterio de Mateo, la clave para su corazón. Sabía que la respuesta estaba ahí, escondida en algún lugar de las páginas amarillentas. La tensión entre ellos alcanzó su punto máximo en una fiesta de gala de Sabor Tech. Ellos, vestidos para impresionar, actuaban como la pareja perfecta, sonriendo a los inversionistas, intercambiando miradas calculadas. Sin embargo, el subtexto era claro. Mateo, en su traje impecable, sentía la presión de mantener la farsa, mientras Isabela, en un vestido elegante, sentía el dolor de ser una mentira viviente. El brillo de los reflectores era un contraste cruel con la oscuridad que los consumía por dentro. En medio del glamour de la fiesta, uno de los inversionistas, un hombre mayor con una mirada perspicaz, se acercó a Mateo. Elogió el talento de Isabela y la pasión que ella demostraba por la cocina, insinuando que la vida de un CEO y una cocinera era una combinación improbable. La pregunta sutil, pero cargada de intención, era un desafío. ¿Qué, de verdad, los unió?, preguntó, con una sonrisa que parecía esconder un secreto. La incertidumbre de Mateo era palpable y se sintió desnudo ante todos. Más tarde, en un momento a solas, Isabela confrontó a Mateo. ¿Por qué no me defendiste?, preguntó con la voz baja, pero temblorosa de dolor. Me tratas como un accesorio, una fachada para tu vida. Soy más que eso, Mateo. Las palabras de ella fueron como flechas en el pecho de él. Se sintió culpable, avergonzado por haberse escondido detrás de un contrato y de una vida que había creado para sí mismo. Se dio cuenta de que, en su búsqueda de orden, había descuidado lo que realmente importaba: el respeto y la pasión que ella merecía. El distanciamiento se profundizó. Isabela se sintió desvalorizada y Mateo, consumido por la culpa. Ya no se hablaban, y la presencia del otro era un recordatorio constante del dolor que sentían. El silencio de la casa, que antes era de extrañeza, ahora era de dolor. Eran dos barcos a la deriva, atrapados en el mismo mar,
pero incapaces de acercarse. El matrimonio, que debía ser una solución, ahora era un peso, una carga que les impedía ser felices. El punto de inflexión llegó en una noche fría. Pedro, el chef rival, llamó a Mateo con una oferta final y un ultimátum: vender el restaurante o él haría un reportaje sobre el matrimonio de fachada. El pánico subió a la garganta de Mateo. La reputación de su empresa, la estabilidad que tanto buscaba, estaba en riesgo. Y en medio del pánico, la primera persona en la que pensó no fue un abogado o un inversionista, sino Isabela. La necesitaba a ella, su fuerza y su pasión. La llamó con la voz temblorosa, pidiéndole que se encontrara con él en el restaurante, el escenario de sus mayores memorias, refugio de sus dolores. Se encontraron en el restaurante en medio de la noche. La única luz venía de la calle y las sombras bailaban en las paredes. Él le contó sobre Pedro, sobre el chantaje, sobre el riesgo que corrían. La miró, no como una socia de negocios, sino como la única persona en la que podía confiar. Isabela escuchó todo. La conmoción dio paso a una determinación fría. No iba a permitir que él se llevara lo que habían construido, la vida que estaban intentando crear. Sabía que era difícil, pero no estaba sola. Sintió una fuerza que la impulsó a luchar por aquello que era suyo. La revelación del plan de Pedro los unió de nuevo, no por contrato, sino por una causa compartida. Se sentaron en la mesa de la cocina, con el recetario entre ellos. Isabela, con un bolígrafo, comenzó a intentar descifrar la receta final, mientras Mateo, por primera vez, empezó a contar la historia de su padre, de la enfermedad, de la última vez que lo vio. Habló sobre la culpa, sobre el miedo a seguir sus pasos, a perderse en una pasión que no entendía, y en medio de la historia confesó lo que la receta representaba: el amor de su padre por la cocina y el dolor de no poder reproducirla. Una receta que se perdió con la vida de su padre. La revelación del secreto de Mateo rompió la última barrera entre ellos. Isabela lo escuchó con una empatía que lo desarmó. Entendió su dolor, la forma en que él usaba el orden y la lógica como una armadura contra el mundo. Se inclinó sobre la mesa, tocó su mano y le dijo que no importaba si él no podía cocinar. Lo que importaba era la historia, la pasión, la voluntad de honrar la memoria del padre. Y en ese momento, Mateo vio a Isabela no como una socia, sino como su alma gemela. Alguien que entendía lo que él no podía expresar, alguien que lo veía de verdad, más allá de la imagen de deseo que había creado para sí mismo. La conversación se extendió por la noche y se adentraron en sus dolores y miedos. Isabela reveló la presión de su familia, el miedo a ser una fracasada, la inseguridad sobre su propio talento. Mateo la escuchó, no con la lógica de un CEO, sino con el corazón. La animó, la hizo creer en su propio potencial, a ver el valor de su pasión. Se convirtieron en el puerto seguro del otro, la fortaleza que cada uno necesitaba para enfrentar los desafíos del mundo. Ya no eran extraños, sino cómplices, una pareja unida por la vulnerabilidad y la confianza mutua, una alianza forjada en el dolor y la esperanza. En momento de vulnerabilidad, Isabela lo miró, a sus ojos cansados, pero llenos de una nueva luz, y preguntó si realmente necesitaba casarse con ella para mantener las apariencias. La pregunta, aunque simple, fue un golpe en el estómago de Mateo. Se calló, con las palabras atrapadas en la garganta. No la necesitaba y lo sabía. Lo que quería, lo que realmente necesitaba, era a ella. La vida con ella era un desastre, un caos, pero era real. Estaba llena de sabores,
de risas, de una emoción que él no sabía que era posible. No respondió, pero el silencio fue una respuesta. ¿Y qué significaba eso para el acuerdo de matrimonio? La crisis emocional se profundizó. Ellos, que habían construido una fachada tan perfecta, ahora se veían confrontados con la verdad. El contrato era una mentira, una excusa para estar juntos, pero ahora, con el peligro de perder el restaurante y con el fantasma del exnovio, la farsa estaba a punto de ser expuesta. Se distanciaron de nuevo, no por enojo, sino por miedo. Miedo de admitir lo que sentían, miedo de entregarse a algo que no podía ser planeado, miedo de lastimarse. El matrimonio, que era una solución, ahora era la causa de su mayor dolor. Una herida abierta que sangraba a cada segundo. La bomba de tiempo emocional estaba a punto de explotar, y no había forma de desarmarla, a menos que tuvieran el valor de enfrentar la verdad de sus sentimientos. El clímax llegó en una noche de lluvia. Pedro, el chef rival, apareció en el restaurante. Mateo e Isabela estaban allí, juntos pero separados, la tensión entre ellos casi sofocante. Pedro, con una sonrisa de burla, soltó la bomba. Había investigado y sabía que su matrimonio era un contrato. Tenía fotos, documentos y la historia estaba lista para ser publicada. El shock, el miedo, la vergüenza, todo se mezcló en un único y doloroso momento. Pero, en medio de la tormenta, una chispa de valentía brilló. Mateo, por primera vez, no pensó en números, sino en sentimientos, y la miró con una nueva claridad. Miró a Isabela y, en un acto de valentía inesperado, la besó. No un beso de fachada, sino un beso real, un beso lleno de amor, de miedo, de arrepentimiento. El beso fue una confesión, una ruptura de todas las reglas que se había impuesto a sí mismo. Fue una declaración de que ya no le importaba lo que pensaran los inversionistas, lo que publicara la prensa. Lo que importaba era lo que sentía por ella, y la respuesta de ella, el beso correspondido, fue la confirmación de que el amor que habían construido era más fuerte que cualquier contrato. Pedro, conmocionado por la reacción, retrocedió. No esperaba que la farsa fuera real. La historia, que pensó que sería un escándalo, se convirtió en la historia de un amor inesperado. La tensión en el aire, que antes era de miedo, ahora era de un alivio abrumador. El enfrentamiento, que iba a ser una ruptura, se convirtió en una revelación. Ellos, unidos por el beso, miraron a Pedro y, sin decir una palabra, le mostraron que el amor verdadero, no podía ser comprado ni vendido, pero la lucha por el restaurante aún no había terminado. ¿Qué haría la pareja a continuación? La decisión que tomaran ahora podría cambiar el destino del restaurante para siempre. Después de la partida de Pedro, el silencio que se instaló entre Mateo e Isabela ya no era de extrañeza, sino de una intimidad profunda. Se sentaron en la mesa de la cocina, con las manos unidas sobre el recetario abierto, los corazones aún latiendo al unísono. El beso había sido una declaración, un punto sin retorno. Mateo, el hombre que evitaba el caos y la emoción, ahora se sentía, por primera vez en años, en paz. La miró a Isabela, y su imagen, con el delantal sucio y los ojos llenos de una luz que nunca había visto en nadie, se convirtió en su nueva brújula. Sabían que la lucha por el restaurante no había terminado. Pedro podría regresar, la prensa aún era una amenaza, pero ahora se tenían el uno al otro. La maqueta del restaurante, un proyecto que Isabela había diseñado en secreto, estaba en uno de los estantes de la cocina. Era una visión de un futuro que podrían construir juntos. La maqueta, un símbolo de esperanza, mezclaba lo antiguo, lo tradicional, con lo moderno, lo innovador.
Era la síntesis perfecta de ellos, la unión de dos mundos que de alguna manera se habían vuelto uno. El restaurante sería, a partir de ahora, el reflejo de su amor, un lugar donde el pasado y el futuro se encontraban. Juntos, decidieron que iban a remodelar el restaurante. La idea era unir la tradición del padre de Mateo con la innovación de Isabela. Mateo con su mente para los negocios e Isabela con su pasión por la cocina formaban un equipo imbatible. Transformaron el restaurante en un nuevo espacio, un lugar donde la historia y el futuro se encontraban. La remodelación fue un trabajo arduo, un viaje de autodescubrimiento y trabajo en equipo. Se rieron, pelearon, pero nunca se rindieron. El trabajo en el restaurante se convirtió en un reflejo, construido con cariño, paciencia y una dosis de pasión, ladrillo a ladrillo, receta a receta. En medio de la remodelación, regresaron al recetario. La última receta, aquella que Mateo se negaba a reproducir, ahora era el centro de su atención. Se inclinaron sobre la caligrafía, las notas garabateadas, y juntos comenzaron a descifrar el misterio. La receta era un símbolo de la vida del padre de Mateo, de sus miedos, de sus esperanzas, de su amor por la familia. El ingrediente secreto que Mateo había olvidado era una hierba rara que solo crecía en la montaña donde la familia solía pasar las vacaciones de verano. Era un recuerdo de momentos felices, de una vida que él había dejado atrás. Viajaron a la montaña, en un viaje que era más que una búsqueda de un ingrediente. Era una búsqueda del pasado, del perdón, de la reconciliación con la historia de Mateo. Encontraron la hierba y, al regresar, la cocina del restaurante, ahora renovada, se convirtió en el escenario de una recreación. Mateo por primera vez se puso un delantal y se unió a Isabela en la cocina. No era un chef, pero estaba allí, a su lado, en una colaboración que iba más allá de la cocina. La receta, que antes era un símbolo de dolor, ahora era un símbolo de amor, de perdón, de sanación. El restaurante reabrió con un nuevo nombre, Sabores Compartidos. La inauguración fue un éxito, con inversionistas, familiares y amigos presentes. El menú, una fusión de la cocina tradicional de Mateo con la views innovadora de Isabela, era un reflejo de su viaje. El platillo especial, el último del padre de Mateo, ahora con una nueva presentación y un toque de innovación de Isabela, era el más destacado. El plato, con su sabor complejo y su historia, era un recordatorio de que el amor y la vida se construyen a través de las imperfecciones y del trabajo en equipo. El éxito del restaurante y la superación de todos los obstáculos, incluido el de Pedro, que se disculpó, se convirtieron en un símbolo de su amor. Ellos, que habían comenzado con un contrato frío y formal, ahora estaban juntos por una pasión arrolladora. Mateo se había transformado de un hombre solitario y metódico a un compañero amoroso y apasionado. Isabela, por su parte, había encontrado su propósito, su voz y su lugar en el mundo. Ya no eran solo extraños, sino una familia. El matrimonio, que era una farsa, ahora era real. Esa noche, después de la inauguración, se sentaron en la cocina del restaurante, ahora limpia e iluminada. Estaban exhaustos, pero felices. Mateo miró a Isabela, a su sonrisa cansada pero radiante. La besó, un beso lleno de ternura y gratitud. Sabía que su amor no había sido planeado, pero era lo más real que había en su vida. Le agradeció por haber roto todas sus reglas, por haber traído el caos y la vida a su mundo, por haberlo hecho sentir completo de nuevo. Isabela, por su parte, lo miró a él, al hombre al que había ayudado a reencontrarse. Le agradeció por haberle dado un lugar,
una voz y un amor. Ellos, que habían firmado un contrato de matrimonio, ahora se amaban de verdad. La vida, aprendieron, no es una hoja de cálculo, sino una receta llena de ingredientes inesperados, de errores, de aciertos, pero que al final siempre lleva a un sabor especial. Su amor era la receta perfecta y el restaurante, el hogar donde vivirían esa historia. La última escena los muestra en la cocina, bajo la luz suave de las lámparas. Están sentados uno al lado del otro, con las manos entrelazadas, la maqueta del restaurante entre ellos. Él toma la maqueta y la gira para que ella vea un detalle que él había agregado. Una pequeña mesa para dos, justo en la esquina de la cocina, donde podrían tener cenas silenciosas, solo de ellos. Isabela sonríe, una sonrisa llena de lágrimas de alegría, y lo besa. Habían encontrado el final feliz, el amor genuino y la realización personal. Ya no necesitaban un contrato. El documento que antes era una formalidad legal, ahora era un recuerdo distante de un tiempo en el que eran extraños. Lo que tenían ahora era mucho más valioso, una promesa de estar juntos, de construir una vida, de enfrentar todos los desafíos de la mano. Su amor era el verdadero contrato, un contrato de alma a alma, un contrato que no necesitaba papel, sino un corazón. La historia de Mateo e Isabela se convirtió en una leyenda local. El restaurante, con su mezcla de tradición e innovación, se volvió un punto de referencia para la ciudad. La gente no iba allí solo por la comida, sino por la historia de amor que se desarrollaba en cada platillo, en cada detalle. El lugar que Mateo había considerado una carga, ahora era su mayor tesoro, y la pasión que su padre había dejado atrás, ahora era la pasión que él compartía con la mujer que amaba. Los dos, con sus hábitos opuestos y sus almas complementarias, continuaron creando, soñando, viviendo. Mateo, con su mente para los negocios, e Isabela, con su creatividad sin límites, formaban una pareja perfecta. Aprendieron que la vida no se trata de control, sino de la belleza de perderse, de improvisar, de encontrar la felicidad en los lugares más inesperados. La vida con ella era un caos, pero un caos maravilloso, un caos que lo hacía sentir vivo. El matrimonio, que iba a ser una farsa, ahora era lo más real en sus vidas. La promesa de 2 años se convirtió en una promesa de toda una vida. Se casaron de nuevo, esta vez no en una ceremonia fría y formal, sino en un jardín florido, con la familia y los amigos, y el olor a albahaca y romero en el aire. Se miraron, y el amor que sentían el uno por el otro era tan palpable que todos los presentes podían sentirlo. Era la celebración de un amor que comenzó con un contrato, pero terminó en un final feliz. Un final que jamás podrían haber planeado, pero que fue el mejor de todos. Vivieron felices para siempre, con el restaurante como testigo de su viaje. Los sabores compartidos no eran solo los de la cocina, sino los de la vida, del amor, de la amistad, de la familia. Se volvieron uno, no por la ley, sino por el corazón. Y con cada platillo que servían, recordaban el viaje que los trajo hasta allí, el contrato que los unió y el amor que los hizo quedarse juntos para siempre.